Hemos visto ya en su clase pasada los primeros temas acerca del voltaje. Vimos la parte de la analogía de una fuente de voltaje de corriente directa. Recuerde que la asociamos a una bomba de agua, la cual al momento de encenderse hacía fluir todo el agua alrededor de la tubería. Vimos además de esto la polaridad de una fuente de corriente directa, también asociando a la analogía de la bomba de agua. Hemos hablado acerca también de los electrones, que eran cargas negativas que se encontraban inicialmente de forma estática en el material conductor, por ejemplo en el cable, y que aplicando un voltaje de corriente directa pasaban a moverse creando un flujo de electrones, lo cual se llamaba corriente. También vimos acerca del concepto de resistencia en una corriente directa. Vimos como parte de la analogía que podríamos agregar como un caño en la parte de la tubería, y en el caso de un circuito eléctrico haría el mismo trabajo, frenaría el flujo de electrones. Lo que vamos a hacer ya es terminar con los siguientes temas, tanto con la simbología de fuentes de corriente directa. Vamos a ver las distintas variantes, ya que en diferentes esquemas electrónicos o diagramas usted va a encontrarlo de diferentes formas a este tipo de fuentes. Por eso es importante que usted conozca cada una de los dibujos que representan a la fuente de corriente directa. Además de esto, vamos a hacer un análisis tanto en circuito cerrado como en circuito abierto. Hablaremos acerca de la ley elemental de Ohm, que es una de las leyes más aplicadas en el campo de la electrónica. Veremos también la polaridad para una resistencia según el flujo de corriente. Y finalizaremos con el uso del voltímetro y amperímetro, que son los instrumentos utilizados para medir los valores de voltaje y corriente. Hemos ya trabajado en la clase pasada con una analogía en lo que era el voltaje. Vimos que el voltaje es quien realmente mueve, en el caso de la tubería de agua, mueve el agua alrededor de todo el trayecto. Mientras que el voltaje en un circuito mueve a los electrones. Una definición más formal es la siguiente. Esta nos dice que el voltaje se define formalmente como el trabajo que se necesita para mover una carga del punto A al punto B. Vamos a hacer un hincapié en lo que respecta a trabajo. En la física, sin entrar mucho a partes teóricas, trabajo se refiere con la capacidad de mover algo. Mientras uno es capaz de mover, en este caso, por ejemplo, a los electrones de un punto a otro, estaremos realizando un trabajo. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, una fuerza para mover una silla y no la movemos, según la física, no estamos realizando un trabajo. Si aplicamos una fuerza y movemos la silla, entonces sí estaremos realizando un trabajo. En el caso del circuito eléctrico, quien aplica el trabajo son el voltaje. En este cable, por ejemplo, vamos a tomar uno de los electrones para poder estudiarlo independientemente, de manera que se pueda comprender estos conceptos. Tenemos aquí uno de los electrones, lo hemos colocado en el espacio y estamos en este momento poniendo la polaridad tanto negativa como positiva. Bien, lo que sucede en este caso es que el mayor potencial, en este caso positivo, va a atraer a la carga negativa. Esto es según la ley que vimos acerca de que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen o se separan.
Tenemos aquí el potencial más, que tiene un mayor campo de atracción. Este mayor campo de atracción atraerá a las cargas opuestas, por lo tanto a los negativos. ¿Y quiénes son las cargas negativas alrededor de todo el cable de cobre en este caso? Son los electrones. ¿De acuerdo? Este cable contiene una gran cantidad de electrones libres que serán atraídos por el potencial positivo, logrando mover los electrones del punto A al punto B. Por lo tanto, este potencial aplicado, vemos aquí el negativo con el positivo, hacia el electrón que se encuentra casi al medio, atrae a esta carga, realizando un trabajo sobre el electrón. En el cable se vería de la siguiente forma. Tenemos aquí el cable de cobre, los electrones libres, y al momento de aplicarle positivo y negativo en este cable, los electrones se moverán hacia el terminal positivo, ya que, como bien dijimos, estos son atraídos hacia esta polaridad por tener signos opuestos, logrando obtener un flujo de electrones llamada corriente eléctrica. Vamos a aplicar la definición de voltaje, pero ahora en otro ejemplo. Como bien dijimos, el voltaje es capaz de mover o realizar trabajo para mover una carga de un punto a otro. Traigamos nuevamente aquí lo que es la analogía que hemos utilizado de una bomba de agua con un circuito de tubería en configuración de circuito cerrado. Tenemos aquí una partícula de agua. Al momento de encender la bomba, lograremos mover esta partícula del punto A al punto B. Por lo tanto, cuando encendemos, lo que hacemos es mover esta partícula. Entonces decimos que la fuente, en este caso la fuente de energía que es la bomba, está realizando trabajo sobre la partícula de agua. Lo que tenemos aquí ahora es un primer circuito en el cual tenemos una fuente de corriente directa. Hemos colocado aquí un interruptor para poder analizar por partes este circuito. Inicialmente, los electrones se encuentran en el cable. Recuerden que estos no se mueven al menos que se aplique un voltaje. De hecho, este no se mueve porque el circuito se encuentra abierto. Al momento de cerrar el circuito, gracias al voltaje aplicado, la corriente tendrá que fluir en sentido horario, llevando estos electrones del punto A al punto B. Esto es la definición de voltaje. Nos dice que el voltaje es capaz de mover los electrones de un punto a otro punto. Cuando ya veremos más adelante, el voltaje realmente, mientras esté cerrado el circuito, está fluida sin ningún inconveniente alrededor de toda la malla. Por lo tanto, tenemos aquí el electrón y al momento de aplicar 5 voltios y cerramos el circuito, este electrón se moverá. Estamos cumpliendo paso a paso lo que nos dicen las definiciones en cuanto a lo que es el voltaje. Recuerda además de que estamos viendo el flujo convencional de electrones. Realmente el electrón tendría que irse hacia el terminal positivo, ya que el electrón tiene una carga negativa y tiene que ser atraído por el terminal de carga opuesta, en este caso positivo. Recuerda que nuevamente que signos distintos como más y menos se atraen. Pero a partir de ahora considere de que en todos los análisis que vamos a hacer, incluso en los análisis que encontrará en cualquier otro lugar, siempre
el flujo de electrones va a ser en el sentido como indica la polaridad de la fuente. Si la polaridad de la fuente está más y menos, entonces el flujo se da de menos a más. Y al conectarle un cable, esta fluirá de arriba a abajo, para este caso. Vamos a ver ahora las otras simbologías de una fuente de corriente directa. Ya hemos visto la primera. Esta es nuestra primera variante. Le llamamos variante porque hay diferentes formas de verla a la fuente en lo que respecta a su simbología. La otra forma en la que podemos encontrarla es como se muestra aquí, un círculo como el primero y con un más y menos. En este caso sabemos que la corriente va a fluir de menos a más, es decir, de abajo hacia arriba. Para la tercera variante o tercera forma en la que podemos encontrar la representación de una fuente de corriente directa es con dos barras horizontales, una más grande y una más pequeña. La más grande representa el terminal positivo y la más pequeña el negativo. De igual forma, la corriente fluirá de negativo a positivo. Y tenemos finalmente esta otra, que es la cuarta variante, en donde se puede observar que es una réplica de la tercera, solo que aquí está indicando que internamente tiene dos celdas colocadas en serie, pero en su conjunto nos dará un solo voltaje que puede equivaler a uno de estos. Todas estas son las distintas simbologías que representan a una fuente de voltaje de corriente directa. Y recuerde que cuando decimos corriente directa, nos indica que estas fuentes solo podrán fluir la corriente en un solo sentido, del negativo al positivo. Vamos a hacer ahora un análisis en un circuito abierto, con una fuente de corriente directa. Tenemos aquí un circuito en el cual tenemos un circuito abierto, en el cual tiene una fuente de corriente directa. Sabemos ya inmediatamente de que el terminal positivo es el que tiene la franja más larga, horizontal, y el terminal negativo es la que tiene la franja de menor tamaño. Hemos colocado aquí un terminal a tierra con el negativo. Ya explicaremos cuál es la finalidad de este terminal a tierra. Sin embargo, puede usted no considerarlo si desea, solamente el terminal negativo y el positivo. Colocamos un valor a esta fuente como 10 voltios. Si nosotros medimos este borne de arriba con el de abajo, la medida que obtendremos es de 10 voltios. Ve además de que es un circuito abierto, por lo tanto la corriente en cualquiera de estos puntos será de 0 amperios o amperes. No existe un flujo de electrones aún, ya que el circuito se encuentra abierto. Sin embargo, sí hay una lectura de voltaje, que es la misma que esta, es decir, la de 10 voltios. Ahora por este lado derecho lo que tenemos es un cable de cobre, el cual venimos estudiando. Recuerda que hemos hablado que tienen los electrones de forma estática. La resistencia es baja en este cable, considerada 0 ohmios. Hemos hablado acerca de la tubería del agua, por el cual fluía esta, y que las paredes representaban una baja resistencia. En el caso de este cable de cobre, también existe la misma definición en cuanto a cuando hablamos de resistencia, ya que el propio cable tiene una resistencia pero muy baja, considerada 0 ohmios. Por ello es un buen conductor. Los electrones se encuentran estáticos. No hay movimiento en los electrones. Recuerde que este es el cable de cobre al cual le aplicamos la polaridad.
y estudiamos los electrones que estaban quietos, como se muestra aquí, y además cuando le aplicamos la polaridad vimos hacia dónde se movía, tanto el flujo real de los electrones como el flujo convencional. Por lo tanto, en este circuito no habrá una corriente eléctrica aún, ya que se encuentra abierto, como se puede observar. Ahora veamos el circuito cerrado con la misma fuente de corriente directa. Hemos ya cerrado el circuito, como se puede observar, y nuevamente le pedimos que rechace si gusta el terminal a tierra. Solo considere todo el circuito cerrado con un elemento que es la fuente, la cual moverá los electrones a través de todo el circuito. Colocamos el valor de 10 voltios a esta fuente. Tenemos aquí el electrón y este podrá, como hemos dicho, ir a través de toda la trayectoria sin ningún problema. Esto es debido a que el circuito está cerrado y además no hay ninguna oposición para el electrón, excepto la resistencia del propio cable, que es muy baja, por lo cual no afecta el movimiento del electrón al momento de aplicar el voltaje. Ve además el sentido por el cual se movió el electrón, que cumple con lo que hemos dicho acerca de la fuente, que va de menos a más. Por lo tanto, el sentido sería el que se muestra aquí por las flechas. La resistencia baja del cable, como bien dijimos, no se opone al flujo de la corriente. Tenemos aquí lo que es la fuente, la analogía que hemos utilizado para comprender el voltaje, y aquí sucede lo mismo. Las paredes de la tubería ofrecen una baja resistencia al paso, que al ser tan baja podemos decir que es cero, pero no hay que olvidar de que sí existe una resistencia al avance. El cable, cuando es un cable corto, hay una baja resistencia, pero si nosotros obtenemos una distancia mucho mayor, como la de 10, 20, 30 metros de cable, podrá ver claramente cómo aumenta el valor de la resistencia según la longitud del propio cable. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña distancia. Puede imaginar que tiene una resistencia mínima. Si medimos de este punto a este punto, la resistencia es bien baja. Si medimos de este punto a este otro, ya todo esto, entonces la resistencia aumenta un poquito más. Sin embargo, al ser tan baja, por más que sumemos toda la resistencia del cable, sigue representando un valor mínimo, lo cual podríamos decir que es cero, en comparación además de los otros componentes que sí tienen más resistencia. El flujo es el que se muestra aquí para el agua, y también sucede lo mismo con el caso del circuito eléctrico. El flujo convencional de electrones es este que vamos a utilizar a partir de ahora. Evitaremos mencionar además y recordarles de que el verdadero flujo real de los electrones es en el sentido contrario. A partir de ahora vamos a utilizar este sentido de la corriente. Cuando pongamos una fuente de voltaje, ya debemos de suponer que la corriente fluirá de su terminal negativo al positivo, logrando este sentido del flujo. Esto en realidad no afecta mucho, podrán algunos decir, ¿por qué utilizamos un acuerdo en cuanto a que el flujo de los electrones irá del terminal negativo al positivo si realmente va en sentido contrario? Esto ha sido realmente a veces una confusión a lo largo de los años, pero se ha podido comprobar además de que no afecta en los análisis. De hecho, no afecta en nada.
Simplemente es un acuerdo que se ha tenido para poder llevar a cabo los análisis y se ha visto que con el tiempo esto no afecta en ningún tipo de ellos. Por lo tanto, seguiremos usando el flujo convencional para los electrones. Las variables básicas, por lo tanto, que hemos visto hasta este momento son el voltaje, la corriente, que no hemos hablado mucho acerca de ella, pero sabemos que es el flujo de electrones, y el voltaje es que impone en movimiento a estos electrones, que crean finalmente la corriente. Hablamos de la resistencia. Por el momento sabemos que el propio cable tiene una resistencia pero muy baja. Y hablaremos más adelante también de lo que es la potencia. Existe una relación entre el voltaje, corriente y resistencia. Realmente es una fuerte relación entre estas tres variables y quien nos enseña mucho acerca de esto es la ley de Ohm. Esta ley describe la relación que hay entre estas tres variables. Tenemos aquí un triángulo, el cual lo vamos a dividir en tres partes para poder analizar bien y entender a qué se refiere con la ley de Ohm y por qué esta ley eh, relaciona o nos muestra la fuerte correlación que hay entre voltaje, corriente y resistencia. Tenemos internamente las tres variables como hemos visto, donde V significa voltaje, la I significa corriente y R de resistencia. El voltaje se mide en voltios, por ejemplo 2 voltios. La corriente lo medimos en amperes o amperios, por ejemplo 4 amperios. Y la resistencia se mide en ohmios, por ejemplo 2 ohmios. Si nosotros deseamos hallar el voltaje, simplemente deberemos de multiplicar los dos que se encuentran abajo. Por lo tanto, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, como se muestra aquí. Y la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Además de que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Como puede ver esta pirámide ayuda incluso a recordar cómo es la fórmula. Voltaje es igual a corriente por resistencia y la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, así como la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Esta raya que se encuentra aquí, ambas, nos indican que este divide con este. Si queremos la resistencia, dividimos voltaje entre la corriente. Si queremos la corriente, dividimos voltaje entre la resistencia. Solo para hallar el voltaje si debemos multiplicar los dos que están abajo. Esta es la ley de Ohm, y esto es gracias al físico George Simon Ohm. Vamos a ver algunos ejemplos para hallar, por ejemplo, el voltaje. Sabemos que para el voltaje necesitamos la corriente y la resistencia. Si la corriente es de 0.5 amperios y la resistencia es de 2 ohmios, al multiplicarlos nos dan igual a 1. Y como la corriente se encuentra en amperios y la resistencia en ohmios, el resultado es en voltaje. Vamos a hallar ahora la resistencia. Sabemos que para hallar la resistencia necesitamos el voltaje y la corriente. Para dividirlos, supongamos que tenemos un voltaje de 5 voltios en un componente y la corriente a través de él sea de 0.2 amperios o 200 miliamperios. Al momento de multiplicar 5 por 0.2, obtenemos un valor de 25 ohmios.
El resultado también se encuentra en ohmios debido a que las unidades del voltaje es de voltios y de la corriente de amperios. Menciono esto porque el voltaje a veces también está en milivoltios o microvoltios, picovoltios, etc. Si nosotros trabajamos con las unidades que hemos mencionado, por ejemplo aquí, voltaje en voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios, entonces las unidades del resultado también serán la misma. No podemos nosotros, por ejemplo, trabajar aquí en voltios, aquí en amperios y obtener en kilo el resultado en kiloohmios, sino también en ohmios. Otro ejemplo sería para hallar la corriente, necesitamos el voltaje y la resistencia. Si el voltaje es de 3 voltios y la resistencia de 15 ohmios, al dividirlo nos dan una corriente de 0.2 amperios o 200 miliamperios. Podemos pasarlo a miliamperios multiplicándolo por 1000. En conclusión, esta pirámide con las variables internas de voltaje, corriente y resistencia, lo que nos dicen es que si se tiene dos variables se puede hallar la tercera. Si usted tiene del componente, solo del componente, su voltaje y la corriente que pasa a través de él, puede hallar la resistencia de ese componente. Si usted tiene el voltaje y también tiene por decir la corriente, puede hallar la resistencia. Si tiene el voltaje y la resistencia, puede hallar la corriente. Si tiene la corriente y la resistencia, puede hallar el voltaje. Si tiene dos de ellos, puede hallar el tercero. Esto es lo que nos dice la ley de Ohm. Además, podemos observar la fuerte relación que hay, ¿no? Sabemos que al aplicar un voltaje, producimos un movimiento de electrones, los cuales crean una corriente eléctrica. La corriente fluye a través de un material conductor y ésta no se ve obstruida si la resistencia es mínima. Por lo tanto, voltaje, corriente y resistencia son las variables principales que hay en un circuito.